Saludamos a Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto de Ciencias Políticas. Señor Molano, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Bienvenido. Juan Carlos, gracias por la invitación y buenas tardes para usted y toda la audiencia. Como dice la nota, nos sorprende el discurso de Juan Manuel Santos ante la Organización de las Naciones Unidas, pero no sorprende ¿por qué? ¿Porque se tocaba el tema de la paz o porque es más de lo mismo sin una muestra concreta de que de verdad estemos llegando a la paz en Colombia? No sorprende, Juan Carlos, porque sin duda alguna el de la paz y el de la suerte de las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC en La Habana son hoy por hoy el tema más importante en la agenda interna de Colombia y también un tema sobre el cual recae buena parte de la preocupación y la atención de la comunidad internacional. El presidente de Uruguay, por ejemplo, Pepe Mujica, ha dicho que la paz en Colombia es tal vez el asunto más importante en la agenda de América Latina hoy por hoy. Y está ese proceso en un punto crucial en el que se están revisando los temas más graves, más importantes, los temas neurálgicos de un proceso de paz, los temas relacionados con justicia transicional, con víctimas, con dejación de armas, con desmovilización, que pues ponen de relieve la enorme dificultad que entraña este tipo de esfuerzos y que obligan a que el gobierno de Colombia busque no solo un mayor consenso en el plano interno, sino también el respaldo de la comunidad internacional que sirva no solo para legitimar el proceso, sino también como un mecanismo de presión sobre las FARC. ¿Pero qué saco yo con obtener ese apoyo de la comunidad internacional, de tener consenso dentro de la comunidad interna de Colombia? Sí pareciera que quienes tienen que dar el apoyo, el margen, digámoslo así, de demostración de que de verdad se quiere la paz, parecieran que no lo hacen, y en este caso me refiero precisamente a las FARC, cuando hay atentados, cuando hay ataques, cuando hay emboscadas, cuando siguen los muertos, y siguen unos diálogos que ya empieza a parecer a la gente a molestar, a incomodar, no solamente porque se pierde tiempo, sino porque también se pierde dinero. Bueno, esa es una interpretación que uno puede hacer del comportamiento de una de las partes del conflicto en el marco de un proceso, una de cuyas premisas es que se negocia la paz aún en medio del conflicto. Pero en la medida en que se avancen en estos temas neurálgicos, aumentará sin duda la presión y la necesidad estratégica y metodológica de los diálogos de llegar, por ejemplo, a algún tipo de acuerdo en materia de un cese el fuego o de cese de hostilidades. En todo caso, el reloj biológico del proceso está sonando y está marchando. Y eso lo sabe tanto el gobierno del presidente Santos, que sabe que no dispone de un tiempo ilimitado, pero que tampoco podía hacer esa apuesta arriesgada de que el proceso sería una cuestión de meses. Como dijo en su primera intervención sobre el particular en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también sabe que las FARC están experimentando también esa presión de tiempo en relación con el proceso y que el proceso no puede prolongarse indefinidamente. ¿Es presión de tiempo o es presión de sus propios, digámoslo entre comillas, camaradas que están en la selva, que no creen tampoco en el proceso de paz al parecer y que no comulgan con lo que se esté acordando? Porque para muchos es prácticamente imposible lograr un proceso de paz cuando el narcotráfico está de por medio de estos diálogos y que ninguno de ellos, o por lo menos sus líderes, van a querer pagar cárcel o van a querer lanzarse al Senado cuando pueden obtener más por parte del narcotráfico. Mire, Colombia no es el único país que ha tenido que enfrentar un proceso alimentado por un combustible derivado de economías ilícitas. En África, por ejemplo, el coltán, el oro, los diamantes sangrientos, como se conocen en la literatura técnica y también como los conoce la cultura popular a través del cine, han alimentado conflictos en distintas regiones del mundo a lo largo de la historia. Y eso no ha sido un obstáculo para que se supere la confrontación armada. Por supuesto que el negocio del narcotráfico plantea enormes dificultades y es un factor de riesgo de recaída en el conflicto o de limitada eficacia de la negociación. Pero en modo alguno habría que creer que se trata de un obstáculo insalvable. Y ahí hay un elemento novedoso en la intervención del presidente Juan Manuel Santos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, porque ha ligado el tema del conflicto a la discusión mundial sobre el problema de las drogas. Y ya desde la cumbre de Cartagena, la cumbre de las Américas en Cartagena de Indias en 2012, cuando el gobierno de Colombia promueve una discusión inicial sobre el tema, cuyo resultado es el conocido
informe Insulsa, que fue presentado el año pasado en Antigua, Guatemala, y que además acaba de conducir a la adopción de una resolución, de una verdadera hoja de ruta muy interesante por parte de una Asamblea General Extraordinaria de la OEA, reunida también en Guatemala. Pues el presidente Santos ha vinculado ese tema del conflicto a la discusión sobre el problema de las drogas, y en ese sentido hay una sincronía que, por supuesto, no implica que el problema sea fácil de resolver, pero que por lo menos hay avances en la necesidad de coordinar la lucha contra la droga y la superación del problema del conflicto armado en Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre el punto de vista que usted puede tener como analista, como catedrático en una universidad en Colombia del proceso de paz, y el que tiene en este momento el Centro Democrático en bloque, Álvaro Uribe Vélez y todo su grupo que lo acompaña? Porque muchos podrán decir que lo escuchan a usted optimista y no es, al parecer, la percepción de otra parte del país. ¿Por qué cambian las visiones en el proceso de paz en este momento en el país? Bueno, porque estamos en un sistema democrático en el cual hay libertad de posición frente a los distintos temas que conforman la agenda pública. La verdad es que el optimismo no implica ingenuidad frente a las dificultades del proceso y, sobre todo, frente a las dificultades de la implementación de los acuerdos que en distintas materias, desde el desarrollo rural integral hasta la participación en política, configurarán el complejo escenario del posconflicto. Hay sectores políticos que no simplemente son críticos del proceso de paz, sino que son críticos de la solución negociada de la confrontación armada en Colombia. Al lado de ese sector que es radicalmente crítico, repito, no de este proceso, sino de la solución negociada como alternativa, hay otros, por ejemplo, como un sector del Partido Conservador, encarnado en Marta Lucía Ramírez, que fue candidata a la presidencia de la República, que señalan la necesidad de avanzar en una serie de condicionamientos para la prolongación de la negociación, de signos de buena voluntad que resultan además muy pertinentes, como el cese del reclutamiento de menores, la terminación de la violencia sexual, el inicio de labores de desminado, que, repito, pueden ser resultados parciales a los cuales se vaya llegando. En todo caso, el país tiene que ser consciente de que se trata de una oportunidad histórica, de que en efecto, y no es un juicio subjetivo, sino una constatación objetiva, nunca se había llegado tan lejos en una negociación con las FARC, pero eso no implica tampoco que el país pueda darse el lujo de desconocer que la parte más complicada de la tarea, en cualquier caso, estará por desarrollarse el día después, cuando se firmen los acuerdos, si los acuerdos se firman, y es construir una paz estable y duradera. Fíjese que uno de los discursos más esperados será el de Nicolás Maduro, quien debutó anoche en la Asamblea de las Naciones Unidas y, pues, sin referirse a la crisis política y económica que enfrentan los venezolanos ni a los opositores, y mucho menos a los estudiantes que mantienen detenidos, Maduro exigió a Estados Unidos la liberación de un preso político puertorriqueño. Veamos lo que dijo. Venezuela, a pesar de encontrarse sumergida en una difícil situación económica, política y social, el heredero chavista ve el panorama diferente. Yo les puedo decir, en nuestra patria venezolana, en la Venezuela bolivariana de nuestro comandante Chávez, afortunadamente, luego de un gran esfuerzo, Venezuela ha logrado prácticamente todos los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio de los 189 países miembros de la ONU son 8 propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, por los cuales se acordaron conseguir para 2015. Entre los puntos a cumplir se destaca erradicar la pobreza extrema y el hambre, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. La situación en Venezuela es contraria a la mencionada en el discurso de Maduro. En los últimos meses, los ciudadanos han denunciado dificultades para adquirir los alimentos de la cesta básica. Por su parte, la Federación Farmacéutica Venezolana ha reportado una preocupante escasez en medicinas, que ha mermado la adquisición de antirretrovirales para personas con VIH y quimioterapia para pacientes oncológicos. Durante la intervención de Maduro en la 69ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, exigió a Estados Unidos liberar al dirigente de Puerto Rico, Óscar López Rivera, quien cuenta 33 años tras las rejas por el supuesto delito de conspiración sediciosa. Esta petición fue hecha sin mencionar el caso del dirigente opositor Leopoldo López, que se mantiene detenido desde hace 7 meses, ni tampoco el excomisario Iván Simonovic, que permaneció 10 años en prisión, ambos considerados presos políticos del régimen chavista, junto a varios alcaldes y estudiantes. Óscar López Rivera, el preso más antiguo, el preso político más antiguo que hoy
hoy por hoy en el mundo y está en cárceles de los Estados Unidos. Y nosotros exigimos su inmediata liberación. A pesar de las denuncias por parte del Colegio de Médicos de Venezuela sobre el fallecimiento de 8 personas por enfermedades extrañas que se han presentado en las últimas semanas en el país, Maduro prometió recursos para enfrentar el virus del ébola. Criticó el plan de lucha contra los grupos extremistas en Oriente Medio, que según él, marca una línea de demencia guiada por Estados Unidos, que solo ha provocado la muerte de civiles. Señor Molano, este discurso dado por Nicolás Maduro, según Calixto Ortega, quien es uno de los jefes de negocios, digámoslo así, de Venezuela ante los Estados Unidos en esta relación rara que hay con la Casa Blanca, entre la Casa Blanca y Miraflores, decía que este discurso impactó, fue impactante el discurso de Nicolás Maduro. ¿Qué tiene de impactante? Bueno, la verdad es que esta Asamblea General de Naciones Unidas, en comparación a otras, puede resultar incluso aburrida. Se echan de menos las voces de figuras como el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, famoso por sus salidas de tono, y por supuesto se echa de menos también el folclorismo que tuvo en muchas de sus intervenciones el presidente de Venezuela, el fallecido Hugo Chávez. Y la verdad es que el discurso de Maduro impactó muy poco, porque no logró cautivar realmente mucha audiencia en el salón de reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y más bien ha pasado desapercibido en un contexto internacional en el que hay un consenso creciente alrededor de la necesidad de enfrentar la amenaza que representa el terrorismo islámico extremista, en particular el que encarna el Estado Islámico, y en el que por otro lado cada vez estos discursos muestran y se ponen en evidencia con todas sus contradicciones. Hoy mismo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Venezuela junto con Rusia, China y Cuba, naturalmente, fueron los únicos estados que se opusieron a una resolución adoptada por ese Consejo de Derechos Humanos que condena al régimen sirio, al régimen de Bashar al-Assad, por las graves violaciones a los derechos humanos de la población de los cuales es responsable desde hace ya varios años. Ahora llama la atención, y para finalizar, que en el discurso exige la liberación a los Estados Unidos de un preso político que él llama preso político puertorriqueño en esa nación de Norteamérica. Pero ¿y qué pasa con Leopoldo López, donde Barack Obama dijo que Leopoldo López merece ser libre? ¿Qué pasa con los cientos de estudiantes que están detenidos, entre otros? Las Asambleas Generales de Naciones Unidas cumplen tal vez 4 funciones. La primera es que dan un cierto sentido de colectividad. Por una vez al año los jefes de Estado y de gobierno de todos los países del mundo se encuentran. Pero además, y esa es la segunda función, les da la oportunidad de tener 15 minutos de fama para decirle al mundo lo que piensan acerca de lo que está ocurriendo. Pero en tercer lugar, también le hablan a sus propios países. Los discursos de los mandatarios en la Asamblea General de Naciones Unidas hay que interpretarlos en esa doble dirección. Le hablan al mundo, pero también le hablan a su propio país. Y en ese sentido, el discurso de Maduro, que es claramente disonante con la realidad, lo que viene es a reafirmar la profunda desconexión del gobierno de Venezuela con los problemas más acuciantes de ese país y la pretensión de seguir alimentando un discurso antiimperialista que de alguna manera está hoy por hoy totalmente fuera de contexto. Y fíjese que Fidel Castro felicitó al jefe de Estado venezolano por el discurso que ofreció en la ONU, y otros responden que lamentablemente ese señor hace rato perdió la lucidez. Bien. Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y miembro del Instituto de Ciencias Políticas, gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Buenas tardes.